Buenas tardes, alumnos. Les habla el profesor Cristian Guzmán del curso de aritmética. Bien, jóvenes, en esta oportunidad les voy a enseñar el curso de aritmética, ¿no? El primer tema se llama numeración, ¿ya? Entonces vemos aquí en esta parte de la parte derecha el curso y el tema, ¿ya? Numeración, que nosotros ya lo conocemos. Un numeral o numeración que se trata de la correcta lectura y formación de los números. Un numeral es igual que el símbolo que está representado un número con una base, ¿ya? Cuando aquí tenemos el A, B, C o de repente más letras o menos letras, ¿ya? Entonces ellos son cifras o dígitos de numeral. ¿Qué sucede estos números o estas cifras? ¿Ya? El A, el B, el C, que son, pertenecen a los números naturales o a los enteros positivos, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Siempre el primero, ¿ya? Va a ser diferente de 0, ¿está bien? Y N es la base, y la base siempre va a ser mayor que 1, o sea que primera base o la menor base va a ser base binario o base 2, ¿ya? Luego tenemos para poder convertir o poder sumar o multiplicar o restar numerales, ¿ya? Entonces tenemos, para ello nos va a molestar, ¿no? Este es un tropiezo como una piedra, este número hay que llevarlo al sistema decimal, ¿ya? Y para ello tenemos dos métodos, ¿no? Uno para convertir de base n a base 10 y de base 10 a base m. Y luego el tercer caso sería la combinación de base n a base m. En el primer caso sería de base n a base 10. ¿Qué quiere decir? Que quites esta base, ¿ya? Lo limpias. ¿A qué número debe estar ahí normal en el sistema decimal? Pero ¿qué método usamos? Se usa por el método de descomposición. Quiere decir que el primero voy a multiplicar por el, ¿ya? 2 por 7 más la última cifra siempre va solo, ¿ya? Más solo sería 14 más 4 sería 18, ¿no? 2 por 7, 14 más 4 sería 18. Esto de aquí sería este número, con él podemos sumar, restar, etc. Aquí también tenemos otro caso, pero acá hay 3 cifras. ¿Qué hacemos? También multiplicamos, ¿ya? El de arriba por su base sería 2 por 5, pero profe, ¿elevado a cuánto? ¿A cuántas cifras ahora, joven? 2, entonces pongo potencia 2, más, luego también así, 1 por 5, más ¿quién? Más el último solito, ¿por quién es el último? 3, él va sola, ¿ya? Luego la potencia, multiplicación, sería 25 por 2. ¿Qué método se usa? Por divisiones sucesivas. ¿Qué quiere decir? Que debemos de agarrar aquel número que nos van a dar y dividir entre ¿quién? Ejercicio del tema de numeración, ¿ya? Tenemos una ecuación, seguramente por ahí vamos a tener una incógnita, ¿no? Una variable. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra variable o la incógnita que nos interesa hallar el valor de A. Aquí está, ¿no? Una ecuación. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos un número base 10, pero aquí está molestando, ¿no? Fácilmente no se puede igualar, entonces hay que trabajar, hay que componer ambos en el base 10. Él ya está en base 10, necesitamos trabajar a base 10, entonces así ya no tendrá base, entonces está en forma lineal, horizontal. O también podemos trabajar él, ¿no? Él lo llevamos, ¿qué sucede si este número 245 lo llevamos a base 8, ¿ya? Vamos a transformar, a ver. ¿Y cómo lo llevamos a base 8? ¿Ya? O sea, nos interesa llevar a base 8 y así poder igualar ambos miembros, ¿ya? Entonces, ¿qué método usamos, joven? Por divisiones sucesivas. Entonces, ¿qué base entre cada lo divido entre el número 8? Porque nos pide base 8, ¿ya? A ver, multiplicamos. 3 por 8, 24, ¿ya? Pero si le ponemos un 0 sería 240. O sea que el primer residuo sería 5, ¿ya? Y él es el que juega. Ahorita vamos a ver cuál sería la respuesta, ¿ya? De nuevo, entre 8, ¿ya? 30 entre 8 sería... Por 4, 32 se pasa, entonces sería por 3. 3 por 8, 24. ¿Cuánto sobra, profe? 6. Entonces también marcamos, resaltamos. ¿Podemos seguir dividiendo? No, porque es menor, ya entonces le ponemos su gráfico. Entonces de atrás hacia adelante, ¿ya? Ponemos entonces su sinónimo de 3 a 5 en base 8 va a ser igual, ya no ponemos 245, sino que ponemos el último, no de aquí, sino del último. 3, 6, 5, ¿en base qué? En base 8. Profe, ambos están iguales, quiere decir que la primera cifra va a ser igual a la cifra. Entonces, ¿cuánto vale A? Dígame. Ya, A vale 6, ¿ya? A vale 6, muy bien. Esa es la primera respuesta, ¿ya? El siguiente, a ver. Dice que hay varios numerales, mira, ellos están separados por punto y coma, ¿sabes? Son 4 términos, 1, 2, 3, 4. Dice que están correctamente escritos. Nos interesa la suma de ellos 3. Acá no vamos a descomponer, ¿ah? Acá se había una ecuación, acá no hay una ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Construir, encontrar los valores de M, N y P y así sumarlos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos conviene? A ver por acá. Por la propiedad decimos que el numeral
o la cifra siempre va a ser menor que la base, ¿ya? M menor que N. ¿Qué más? M es menor que 6, perdón, ¿no? ¿Qué más? Por ahí vemos otro. A ver. Luego que tenemos punto y coma, tenemos 2 es menor que P. Aquí leyendo a propósito, acá tenemos que N es menor que M. Ya estamos leyendo por la propiedad, dice que toda cifra es menor que su base, ¿ya? O sea que estamos construyendo desigualdades. Ahí están las 4, ¿ya? Pero hay que cerrar, hay que acotarlo a ello, ¿ya? Convenientemente, a ver. Ponemos, ¿ya? A ver, ¿qué sucede si tomamos el M es menor que 6? Buscamos M. Ah, ya, por acá está el M, pero atrás de quién está, está N, ¿ya? Entonces ya estamos marcando quién estamos trabajando. Nos quedamos con N, fijamos acá no hay N, acá sí. Entonces, ¿qué ponemos? Atrás de N está quién, está P, ¿ya? Y finalmente, 2 está detrás de P. Entonces, como estamos en los números naturales, los valores de P y N van a ser números enteros, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Del 2 que sigue, el 3 en orden, no hay nada que 3,4, no, porque acá estamos con puros números naturales. Y se cierra, quiere decir que P vale 3, M vale 5, ¿cuánto vale M? 5. N vale 4 y P vale 3. Sumamos, sería 9 más 3, 12. Muy bien, listo. El ejercicio número 3 nos da un numeral, pero no vemos una ecuación. Tenemos A, B y N, ¿no? Pero fíjate que nos pide solamente hallar el valor de A y B. O sea, quiere decir que la base no nos interesa el valor de N. Simplemente el valor de A y B y lo sumamos, ¿ya? Bien. Pero aquí no tenemos un dato que es un palíndromo. ¿Quiénes son? ¿Qué significa un palíndromo? Son aquellas palabras que se leen de izquierda a derecha, lo mismo. Por ejemplo, ¿quién? Oso, ¿no? Estamos leyendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, es un palíndromo, quiere decir que el primero con el último, ¿qué van a ser? Iguales, ¿ya? Entonces, construimos ecuaciones, vamos a construir ecuaciones, ¿ya? El primero con el último. Entonces, ponemos A es igual a 8 menos A, para poder encontrar el valor. Está con menos, pasa con el otro lado con más, sumando sería 8. Finalmente, la mitad sería 4, ¿no? Mitad y mitad A vale 4. Ahora nos interesa el valor de B, ¿ya? Entonces tenemos aquí también, ¿no? Hemos dicho que hay simetría o espejo, ¿ya? Reemplazamos. Por casualidad es un número par o hay 4 cifras, entonces el primero con el último es así, ¿no? Puede haber impar y el último sobrar, ¿no? Entonces ponemos B más 1 va a ser igual a 7 menos B, ¿ya? Vamos a leer, sería 2B, pero para la izquierda, ese 1 pasa a restar, sería 6, mitad y mitad, B sería 3. Nos piden la suma de ellos. ¿Cuánto sería, profe? 4 más 3, 7, ¿no? Esta sería la respuesta, ¿ya? 7. Muy bien. Seguimos con el ejercicio número 4. Nos pide el valor numérico de 8x menos y. Para eso tenemos que conocer el valor de x y el valor de y. Aquí tenemos x, y, también tenemos la n. O sea que hay 3 variables. ¿Qué podemos hacer? Descomponer. Va a ser muy tedioso, ¿no? ¿Qué hacemos, profe? Ahí, a ver. También idea. ¿Qué podemos encontrar? Porque hay muchas variables. ¿Qué sucede? Ahí ya. Entonces, vemos que acá tiene 4 cifras, acá tiene 3. Entonces ponemos por la ley de signo, ¿no? A mayor numeral, ¿qué sucede? Le corresponde menor base, para que haya equilibrio. Pues si acá es más, no va a haber equilibrio. Si acá es más, acá tiene que ser menos. Acá es menos, acá tiene que ser más para que haya un equilibrio. ¿Qué quiere decir eso por la ley de signo? Nos va a regalar el valor de n, ¿ya? Entonces decimos por la propiedad que n o 6 es menor que su base, ¿no? Esta cifra es menor que su base. ¿Qué más? Pero esta n a su vez es menor que 8, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Encontramos el valor de n. n sería 7, ¿ya? Entonces el numeral lo corregimos. A ver, un pasito más le damos. X, Y, X en base 8 va a ser igual a 1, 1, 0, 6, pero en base ¿quién? 7, ¿ya? Entonces ahora sí, ¿qué hacemos en el siguiente paso? Esta base o este numeral en base 7, ¿qué tenemos que llevarle? Tenemos que llevarle el base 8, hay que llevarle el base 8. Entonces, ¿qué método usamos? Primero hay que quitarle la base y luego ponerle la base 8, ¿ya? Entonces, ponemos a ver, usamos por descomposición, primer caso. Sería 1, 1, 0, 6 en base 7, hay que quitarle su base. ¿Cómo qué método? Descomposición, sería 1 por 7 al cubo, más 1 por 7 al cuadrado, más 0 por 7, más 6, ¿ya? Sería 343 más 49
0 por 7 desaparece, más 6. Ya, sumando sería, a ver, unidades, sería 3, 12, 18, lleva 1. Ya, pasa a decenas, 5, más 4 sería 9. Centenas no hay, está el único, ¿ya? A ver, ¿está bien? 6, 15, 18 lleva 1, 5, más 4, 9, ¿ya? Y 13 quedó ahí, ¿no? Está en el base aquí, en el base 10. ¿Qué sucede con este número? Hay que llevarlo aquí en la base 8. ¿Y qué método usamos? Usamos ¿quién? Por el método de divisiones, ¿ya? En esta partecita lo podemos. A ver, hay que llevarlo el 398. ¿A qué? ¿A qué base? A base 8. Nos interesa base 8. Entonces, ¿qué método? Por divisiones sucesivas. Hay que multiplicar. 4 por 8, 32. Sobra 7. 7, 8 baja. Seguimos 9, ¿no? 9 por 8, 72. Sobra 6. Entonces ponemos el primer residuo, una figurita ahí para resaltar. Seguimos. Entre 8. Sería 6 por 8, 48. ¿Está bien? Va a sobrar 1. Marcamos también ese residuo. Él ya no se va a poder dividir, ¿no? Entonces sería ¿quién? Finalmente tenemos los valores x, y, x en base 8 va a ser igual a ¿quién? De atrás, ¿ah? Ojo, de atrás hacia adelante, ¿ya? 6, 1, 6. Muy bien. ¿En qué base? En base 8. Fíjate que nos pedían 8 veces x, pero ¿cuánto vale x? Ah, profe, x vale 6. ¿Y y cuánto vale? 1, ¿ya? Entonces finalmente reemplazamos sus valores. 8 veces x menos y. Ya hemos dicho cuánto vale x. X vale 6, sería 8 por 6 menos 1. Sería 48 menos 1 sería ¿cuánto? 47. Muy bien, jóvenes. Listo. Vamos con el ejercicio número 5. Nos pide ya el valor de x. Tenemos una ecuación, ¿no? Aquí la incógnita está como base. No se conoce acá, no podemos llevarlo que base, ¿no? Entonces hay que hacer descomposición nada más. Leyendo sería 4x al cuadrado, por descomposición sería 2x más 1. Aquí también sería, ¿no? 1 por 9 al cuadrado, más 3 por 9, más 3. Aquí no hay nada, entonces seguimos ahí. No son términos semejantes para poder sumar esa expresión, ¿no? Acá sería 81, acá sería 27 más 3 sería 30. Ya, acá sería 4x al cuadrado más 2x. Ese 1 va a sumar, sería ¿cuánto? O le quitamos 1, sería 80, 110. ¿Ya? Nos damos cuenta que todos tienen mitad. Sacas mitad, mitad y mitad. Sería 2x al cuadrado más x sería 55. Nos interesa hallar el valor de x, entonces factorizamos por álgebra, ¿verdad? X sería 2x más 1. Aquí también hay que descomponerlo. Hay dos factores. En este 55, que sería 5 por 11. Entonces al menor le corresponde el menor. Entonces decimos que x vale 5, ¿ya? Ahí quedó la respuesta. En el siguiente nos piden la suma de a más b más n, ¿ya? Entonces, pero aquí tenemos tres variables, ¿ya? Pero por propiedad, ¿no? Usamos la propiedad. ¿Qué sucede en la propiedad? La propiedad dice que una de ellas, que la cifra o el dígito va a ser menor que su base. Entonces 5 es menor que n. Pero acá ¿qué sucede? Que n es menor que 7. Entonces se cerró. ¿Cuánto vale n? Ah, ya, n vale 6, así es, ¿ya? Porque son números naturales, no hay nada de coma, ¿no? Seguimos, reemplazamos entonces, a ver, ahora el numeral sería AB5 en base 6, aquí sería 1, 6, 4 en base 7. Podemos descomponer, sí, pero acá hay dos variables, entonces más fácil de repente no sería así, ¿no? Llevarlo aquí a base 6. Quiere decir que debemos quitar la base y luego poner la base, ¿ya? Entonces primero quitamos la base, ¿ya? Quitar base. ¿Qué método? Por descomposición sería 1, 6, 4 en base 7. Vamos a quitar la base, sería 1 por 7 al cuadrado más 6 por 7 más 4, ¿ya? Sería 49 más 42 más 4. Súmalo, sería 6, 15, ¿no? 15, 95, ¿ya? Aquí está el número limpio, ¿no? En base 10. Ahora hay que ponerle la base. Hay que poner, ¿qué método usamos? Por divisiones. Tomamos el número y lo llevamos por divisiones sucesivas. Quiere decir, ¿entre qué? ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Entre 6, porque nos interesa esa base. A ver, leyendo. 1 por 6, 6 sería 35. Sería 5 por 6, 30. Me sobraría 5, es el primer residuo. Seguimos leyendo.
entre 6 también, sería 2 por 6, 12, sobraría ¿cuánto? 13, ¿ya? Entonces ellos serían su respuesta, ¿no? Finalmente, ponemos, jóvenes, que AB5 en base 6 va a ser ¿a cuánto? A ver, ¿no? A ver, ponemos AB5 en base 6 va a ser igual ¿a quién? A 2, 3, 5, ¿ya? 2, 3, 5, se lee cifra por cifra. En base 6, ya tenemos la igualdad, ¿no? La equivalencia ahí, en este numeral. Entonces, ¿qué sucede ahora? Hay que decir que ¿cuánto vale A? ¿Ya? El primero con el primero, porque ambos son la misma base, quiere decir que son iguales. A vale 2, B ¿cuánto vale? 3, ¿ya? B vale 3. Y además, N ¿cuánto valió N? N vale 6. Nos piden la suma de todo ello, ¿ya? La suma. Nos piden A más B más N, sería ¿cuánto? 11. Muy bien, jóvenes. ¿Ya? Acabamos. Facilito, estamos usando las propiedades del primer caso. Nos vemos. Saludos.